Me gusta la sombra, explicó el monje, y luego repitió su pregunta. ¿Qué buscas? En esa oportunidad, Dorel sacó el espejo de su bolsillo y se lo mostró al monje. Un joven de cabello rojizo me vendió este espejo y yo le debo una moneda. ¿Se trata de un joven que necesitaba una medicina? Sí, dijo Dorel, ese mismo. Puedes estar tranquilo, el muchacho estuvo aquí, le dimos lo que necesitaba y algo más. Por cierto, estaba muy agradecido hacia la persona que le había comprado el espejo. Y por lo que veo, esa persona eres tú. Yo soy, sí. Dorel no quería marcharse de aquel lugar sombreado y fresco. El monje se quedó mirándolo con atención. Sacó las manos de las mangas de su túnica marrón y acarició la cabeza de Dorel. Parece sediento, dijo. Es verdad, vengo caminando de muy lejos. El monje sonrió. Quizás, dijo, porque lo lejos y lo cerca dependen del caminante. Un rato después, Dorel bebía un tazón de leche fresca en una sala del monasterio. Con una mano sostenía la taza y con la otra el espejo que un rato antes le había mostrado al monje. «Cierto que tenía sed, Dorel», dijo el monje barbudo, que para ese momento ya sabía el nombre de su invitado. «Sí, señor, tenía». El monje pareció tener una idea repentina. «Iré a prepararte una vianda con galletas y frutas, ya que dices que tu camino es tan largo. Mientras tanto, mira y curiosea a tu gusto». Dorel caminó por la sala. No había allí demasiado para ver, excepto unos muebles enormes de madera gruesa y sobre ellos algunos libros. Una bandeja de plata, un crucifijo, papeles y tinta. De pronto, los ojos de Dorel se abrieron como frente al mejor de los paisajes. Estaba sobre una repisa adosada al muro. Parecía conocerlo y esperarlo. Dorel dejó el espejo que aún sostenía y tomó el precioso objeto con cuidado, aunque sin temor. Lo apoyó sobre su hombro izquierdo. Rasgó el aire. Sonó un acorde de violín en el monasterio, y para todos aquellos que lo escucharon, fue evidente que la mano que lo tocaba poseía una virtud singular y asombrosa. Detrás de la puerta, el monje escuchaba con todo su cuerpo y asentía. En el espejo colocado sobre la repisa se reflejaba el rostro resplandeciente de Dorel. El joven sonreía, y eso es lo mismo que decir que sonreía al espejo. El pequeño espejo enmarcado en ébano. A fines de 1816, en América del Sur, un ejército se preparaba para cruzar las montañas. Atima Silencio caminó por una ciudad convulsionada, que no tenía tiempo ni oídos para una pequeña esclava liberta. Pidió trabajo y no se lo dieron. Nadie quería cargar con una esclava que ya había probado la libertad. Era un riesgo demasiado alto y era también un mal ejemplo para los esclavos propios. Atima Silencio caminó día y noche, obteniendo apenas y a veces una limosna que le permitiera alimentarse. Tanto anduvo que, finalmente, el día y la noche fueron una misma cosa para ella. Pero el hambre tiene sus habilidades y el olfato es una de ellas. Atima Silencio sintió olor a carne asada y fue tras él. Provincias Unidas de Sudamérica. Campamento militar en Mendoza. Noviembre de 1816. Se ocultó en la oscuridad que rodeaba la hoguera. Su corazón decía una cosa y su estómago otra. Cerca, un hombre tocaba la guitarra y cantaba una copla sobre un hombre que cantaba una copla. Otros hombres iban y venían, ocupados en quehaceres que Atima Silencio no podía distinguir.
De tanto en tanto sonaba una voz o una carcajada. A un costado de la hoguera, sobre un brasero de hierro, se reconocían restos de carne y grasa. Atima Silencio debía decidir entre su hambre y su miedo, y el hambre, claro, pudo más. La primera reacción de los hombres al verla aparecer fue de absoluta indiferencia. Con tanta penumbra creyeron que se trataba de una de las pocas mujeres que ayudaban a diario en los preparativos para la campaña. Las conocían a todas, viudas en su mayoría, decididas, escandalosas y mal habladas como marineros de un barco carguero. Pero pronto uno de ellos observó la novedad y con un grito llamó la atención de sus compañeros. Todos giraron a mirarla. Algunos pensaron que todavía era una niña, otros, en cambio, pensaron que ya había dejado de serlo. Atima Silencio tenía puestos los ojos en el brasero, donde chirriaban los restos de asado. «Acércate», y ella avanzó un poco. «Si querés comer, tenés que acercarte más. No tengas miedo. Vamos, acércate». Los trozos de carne se apretaron en la hoja de un cuchillo pequeño y filoso. «Tomá». Atima Silencio comió con avidez. Si su madre hubiese estado allí, le habría dado un reto de esos que no terminaban nunca. Pero su madre no estaba para retarla, ni para protegerla. Uno de los más jóvenes se acercó a ella. «¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? De seguro sos una esclava prófuga. ¿Tenés miedo?» Se acercó un poco más. «Sos bonita, ¿sabes?» Tomó coraje en la risa de sus compañeros. «¿Qué es lo que llevas colgado en el cuello? Déjame verlo». Sin embargo, no alcanzó a tocar el espejo cuando algo lo detuvo en seco. Dos jinetes se aproximaban. Aquellos hombres debieron reconocer alguna señal, porque de inmediato se levantaron, acomodaron sus ropas y su aspecto. Los recién llegados traían linternas de aceite, con las que recorrieron el grupo rostro por rostro. «¿Quién es esta niña?», el que preguntó tenía autoridad sobre todos ellos y sobre muchos otros. ¿En verdad la madre de Atima Silencio no estaba allí para protegerla? Las explicaciones que recibió el jinete fueron entrecortadas y no dijeron mucho. «Llévenla con las mujeres. Ellas sabrán tratar a una niña asustada y hambrienta mucho mejor que nosotros. ¿No lo creen así, soldados?» «Sí, señor». Así comenzaron para Atima Silencio los pocos días de sosiego y alegría que aquel lugar podía darle. Tuvo alimento y hasta alguna compañía. Las mujeres le dieron trabajos y conversación, pero nunca dejaron de advertirle que muy pronto el ejército partiría y cada quien seguiría su propio rumbo. Atima Silencio conoció el nombre y el rango del jinete que le había ayudado. Solamente 2 veces volvió a verlo, y siempre de lejos. Hubo, sin embargo, una tercera oportunidad que Atima Silencio no dejó pasar. «Buenas tardes, señor». Fue duro el gesto del hombre, que se vio obligado a levantar la mirada de sus papeles. No reconoció a la joven que estaba días atrás junto a la hoguera, y jamás iba a reconocerla. «¿Qué buscas aquí? Sé que usted necesita muchas cosas para su ejército, y yo tengo... No es mi tarea recaudar las donaciones. Afuera te van a indicar a dónde llevarlas». Una tos seca interrumpió la malhumorada respuesta. «Alce los brazos, señor», dijo Atima Silencio. «Alce los brazos y diga: con Dios se va la tos». El hombre se sirvió agua de una jarra que había a su lado. Bebió un sorbo y no pudo evitar sonreír. «Vamos a ver, ¿qué tenés para donarle al ejército?» El rostro de Atima Silencio era un carbón encendido. «Este espejo, señor». Entonces Atima Silencio
atropelló las palabras. Viene del África, señor. La madre de mi madre se lo dio a mi madre, y mi madre me dijo que su madre... Despacio, que con tantas madres ya no comprendo lo que decís. Después, como si no estuviera interesado en la historia, el hombre cambió de tema. ¿Y para qué crees que podría servirnos un espejo? Atima Silencio respondió enseguida. Para hacer señales de luces, señor. Yo las hice y con eso salvé la vida del hijo de mi amo, que por eso me dio la libertad. Vaya. Pero una vez más, la conversación de la joven no logró captar la atención del hombre que, con apariencia distraída, miraba el espejo que sostenía en la mano. ¿Sabes lo que es un salvoconducto?, preguntó de repente. Atima Silencio negó con la cabeza. En medio de una guerra es necesario que los mensajeros que se trasladan de un sitio a otro lleven consigo algo que los identifique. Una seña, algo que nos indique que se trata de un amigo. ¿Me entendés? Sí, señor, lo entiendo. Mira lo que vamos a hacer para darle a este espejo un buen destino. El general José de San Martín tomó un estilete y grabó su firma en la parte inferior del dorso del espejo. La madera de ébano quedó marcada para siempre. Ya está, dijo. Ahora es un salvoconducto y tendrá trabajo en esta guerra. Atima Silencio estaba feliz. Gracias, señor. Te prometo que lo llevará uno de mis mejores mensajeros. Pocos días después, las barracas se levantaron y los hombres partieron. Cada quien tomó su rumbo, como habían advertido las mujeres. Para Atima Silencio se habían terminado los días de sosiego y alegría que aquel lugar había podido darle.